Bueno, hemos llegado al tiempo en que vamos a estudiar la palabra del Señor en esta asamblea. Reciban un saludo todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Vamos a iniciar una nueva serie de lecciones. Esta lleva por título Ten misericordia de mí. En necesidad de su misericordia. Ese es el título de esta serie de lecciones. Ten misericordia de mí. Vamos a ver aquellos que reconocieron la necesidad de su misericordia en sus vidas. Hermanos, esta es una serie de enseñanzas basadas en cada uno de los casos donde Mateo, y creo que lo hace por su propia experiencia de misericordia, la que él recibió de Jesús. Bueno, Mateo escribe de la petición de misericordia al Señor Jesús hecha por varios individuos. Aunque cada caso tiene que ver con milagros que Jesús hizo, demostrando así su atributo omnipotente como Dios. En estos milagros que Él hizo, quiero hacer algunas aplicaciones y que aprendamos algunas lecciones basadas en la necesidad de nuestra misericordia. En necesidad de nuestra misericordia por la terrible enfermedad del pecado. Espero pues estas enseñanzas les anime a apreciar lo que hemos recibido y aún seguimos recibiendo del Señor, porque aun cuando hemos sido justificados, perdonados de nuestros pecados pasados, seguimos en necesidad de su maravillosa misericordia. En una ocasión, dijo Moisés en Éxodo 34:6 lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hoy vamos a ver la primera lección que lleva por título Dos ciegos. Dos ciegos. Está basada en Mateo capítulo 9. Acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 9. Versículos del 27 al 31. Mateo capítulo 9, del 27 al 31. Dice la Escritura: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, Jesús, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor.
Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente de este relato. El primer punto, Saulo, allí es este: incapacitados por sí mismos. Incapacitados por sí mismos. Estos hombres habían estado sufriendo de una ceguera que había opacado sus ojos. Por lo que leemos de ellos, observamos que su vida era miserable. Sin embargo, y aún en tal circunstancia desfavorable en sus personas, la enfermedad no fue un impedimento para oír de Jesús, para seguirle y para pedirle de su, ¿qué cosa? Misericordia. De hecho, ellos reconocieron y confesaron públicamente que él no era cualquier persona, sino que él era el hijo de David, descendiente del rey David. Él era el divino rey Mesías que había de venir al mundo. Noten el versículo 27 de Mateo 9. Ellos gritaron, dando voces, ellos gritaron fuertemente diciendo: ten misericordia de nosotros. ¿Qué dijeron? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahí estaban esos ciegos en esa vida miserable, incapacitados por sí mismos para curarse. Pero la Biblia nos enseña que gente así escuchó de Jesús y supieron que él iba por ahí, y ciegos dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué imploraron ellos al Señor? De su tan necesitada misericordia, de Él, de Jesús. Porque ellos vivían y entendían muy bien su tragedia y desgracia. Sabían que eran necesitados de su compasión. Su súplica al Señor es una prueba de que ellos sabían muy bien que estaban imposibilitados de ser sanados por sí mismos. Y a causa de tal impedimento, ¿qué hicieron ellos? Buscaron al único ser capaz de sanarlos plenamente de su trágica enfermedad. Hermanos, nosotros de igual forma anduvimos ciegos en nuestro pasado, ¿no? En aquel pasado sin Cristo, ciegos por la ignorancia, el orgullo y la mundanalidad. Estábamos incapacitados de curarnos de la terrible y miserable enfermedad del pecado. Por más que quisiéramos, no había forma de sanarnos por nosotros mismos de esta vil enfermedad. Éramos miserables, pues, sin virtud alguna para poder curarnos. Como Pablo, aunque veía él físicamente, estaba ciego por su incredulidad, ciego por su maldad, ciego por su blasfemia
ciego porque llegó a ser un asesino contra Cristo. Sin embargo, él declara que fue recibido a misericordia. En la primera carta a Timoteo capítulo 1, acompáñenme a Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. El apóstol dijo lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué palabra es esa verdadera y que tiene la dignidad, los méritos para que todos la reciban? Todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué cosa? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el peor de todos, el primero. Pero Dios cambió todo. Pero Dios cambió todo en mí. Dios hizo un cambio y por esto fui recibido ¿a qué cosa? Recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Así estábamos todos, como Pablo, como estos dos hombres, necesitados de la inagotable misericordia del Señor. Fíjense lo que acabo de decir. Todos estábamos necesitados de su misericordia. Señor, ten misericordia de mí, de nosotros. Necesitados estuvimos y seguimos estando de tu misericordia. Pero tú eres rico, tú eres un Dios rico en misericordia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 4 dice: Dios, ¿qué es qué cosa? ¿Qué cosa es Él? Como parte de sus cualidades, de su ser, de su carácter, de su personalidad. ¿Qué es Él? Él es rico en misericordia. Hermanos, escuchen este enunciado. Su misericordia alcanza para todos. Para todos. Entonces, y a causa de su compasión, oímos de Cristo con toda humildad y le reconocimos sinceramente e imploramos de su piedad. Como dice el Salmo 51:1, dijo David, y aplica también para estos tiempos, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y así hermanos, conforme a la piedad que tuvo Dios con el mundo a través de Cristo, conforme a su misericordia, Él hizo posible que los beneficios y la bendición de su piedad, compasión, misericordia fuese aplicada a nosotros por medio de Cristo. Así vino el perdón del Señor cuando creímos y fuimos bautizados en Cristo. Dios tuvo misericordia del mundo, no dándole lo que merecía, dándole la oportunidad a todos para que se reconcilien con Dios y reciban las bendiciones maravillosas, las bondades de Dios según su rica misericordia, para que fuese atribuida, imputada, adjudicada
la vida eterna en nosotros, la salvación. Oh Señor, tuviste misericordia de nosotros, síguela teniendo. Ten misericordia de mí, Señor. Así el Señor nos perdonó en Cristo, según su grande misericordia. Punto número 2 de la lección. Imprescindible la fe. Necesaria la fe. No puede faltar. Miren, observen la pregunta del Señor a los hombres en el verso 28. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 28. Noten la pregunta que le hace Él a estos hombres que le dicen a Él: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice el verso 28. Fíjense la pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Qué interesante pregunta a ellos. Parece una pregunta en ese contexto algo simple, pero no. Hay algunas cositas, algunos detalles, algunas enseñanzas aquí interesantes que quiero compartirles. Fíjense. Noten la pregunta. El Señor les pregunta: ¿ustedes creen? 1, 2, que puedo hacer 3. ¿Esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Ustedes lo creen? El Señor quería que ellos confesaran de su boca. Sí, escuchen la palabra, confiaban enteramente que Él podía hacer lo que ellos nunca habían visto con sus ojos. ¿Qué nunca habían visto ellos? A Jesús sanar. Porque ellos estaban como ciegos. Ellos llegan a Jesús. Ellos no le piden al Señor: danos la vista, sino ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque de la misericordia del Señor derivan sus bondades, sus bendiciones, sus beneficios. Al pedir la misericordia, ellos reconocieron su tragedia también. Entendían que necesitaban, aparte de querer la vista, querían la compasión, necesitaban de la misericordia del Señor. El Señor quería que ellos confesaran de su boca, si confiaban enteramente que Él podía hacer lo que ellos nunca habían visto con sus ojos, sanación alguna. Es decir, si Él podía hacer esto. Pero Saulo, hijo, ¿qué era esto que ellos nunca mencionaron? Otra vez al 28, noten: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Pero qué era esto? Que ellos nunca mencionaron. ¿Cómo supo Jesús lo que ellos querían sin que ellos lo declarasen con su boca? Bueno, porque Jesús es Dios. Y siendo Dios, tiene el poder de conocer las intenciones y los pensamientos del corazón para probarlo o examinar su calidad, sus propiedades en toda certeza, y saber
qué hay en él. Él sabía perfectamente lo que ellos querían y por qué le buscaban esforzadamente. Él sabía que ellos buscaban el favor y el auxilio de su clemencia. Él sabía que ellos estaban necesitados de misericordia y que solo Él podía liberarlos de tal sufrimiento. Observen cómo ellos responden afirmativamente a la pregunta del Señor, lo cual revela la confianza de ellos en Él, la confianza de que Él podía hacer esta cosa. Porque ellos creían que Él era un sujeto real. Ellos estaban convencidos de que había un Jesús allí. Hay un hombre llamado así. Pero su fe fue más allá de estar convencidos de ese sujeto real y verdadero. Su fe se convirtió en una confianza en Él, donde le imploraron, no que danos la vista, sino ten misericordia de nosotros, porque como dije, de ella derivan las bendiciones, los beneficios y las bondades de Dios. Más que estar convencidos de que Él era un sujeto real, fíjense, piensen en esto, más que estaban convencidos de que Él era un sujeto real, aunque no le habían visto, su fe se convirtió en una confianza en que, sánanos, tú puedes sanarnos, tú puedes hacer esto. Y lo creemos, confiamos de que puedes hacerlo. Y el Señor les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Noten el verso 28. Sí, Señor. Sí, sí, sí. Sí, Señor. Creemos que puedes hacer esto. Hermanos, el escritor a los Hebreos dice, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, este escritor inspirado, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. En ese sentido, sin fe, estos hombres jamás hubiesen podido recibir los beneficios de la misericordia del Señor. Estos hombres, sin esta confianza en Él, en que Él podía hacer esto, impartir su misericordia a ellos por medio de darles esta beneplácita bendición, de darles la sanación, jamás hubiesen recibido tales beneficios. Sin embargo, ellos tuvieron fe y aún más allá confianza. Y fueron recipientes llenos completamente. Su copa rebosó de la compasión del Señor, la cual hizo algo extraordinario y bueno en ellos que jamás, ni por ellos mismos, ni por sus propios esfuerzos, hubiesen podido obtener.
Por tanto, y aun cuando Jesús estaba allí presente, aun cuando Él era misericordioso, aun cuando ellos le invocaron y reconocieron su mesianidad, los beneficios de su misericordia fueron condicionales. La fe en Cristo era imprescindible para recibir las bendiciones de su bondad. Observen lo que dice el pasaje en el verso 29. Cristo quería ser misericordioso, quiere ser compasivo en darnos su perdón, la vida eterna, la salvación plenamente. Pero debemos confiar en Él, de que Él puede darnos la salvación, ciertamente, y nos las ha dado. Seguimos creyendo, confiando en ella. El verso 29 dice, noten, Jesús dijo, conforme a vuestra ¿qué? Conforme a vuestra ¿qué? Vuestra fe os sea hecho. Vieron que la fe fue imprescindible. Es decir, hijo, esa palabra imprescindible significa que no podía faltar en ellos hacia Cristo. A nosotros, de igual forma, nos fue imprescindible tener fe, aceptar que Él existe y confianza, tener la seguridad y esperanza en el Señor Jesús de que Él podía impartir los beneficios de su misericordia a nosotros los necesitados de ella. Colocamos toda nuestra confianza en su obra redentora en la cruz, la cual hizo eficaz y enteramente posible el perdón de nuestros pecados pasados. Confiamos de todo corazón que Dios podía impartir su misericordia sobre nosotros al obedecer los mandamientos del Evangelio. La Escritura enseña claramente que la salvación es condicional. En Juan 3:16 dijo el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él, en el Hijo de Dios, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen que la vida eterna es obtenible, puede llegar a ser una posesión en nosotros o en la persona si ella cumple la condición de creer y continuar creyendo en el tiempo presente, creyendo en el Hijo de Dios. Por tanto, la salvación es condicional. Para recibirla, para ser sanados de la lepra, de la enfermedad, Luis, del pecado. Nadie puede recibir los beneficios de la misericordia del Señor, tía, a no ser que esté poniendo entera y únicamente su confianza en la persona de Jesucristo como el Salvador del mundo. La confianza de que Él puede, me gusta esto que voy a decir, satisfacer mi necesidad de su misericordia. Estos hombres estaban necesitados, vacíos, escasos, pero ahí estaba la verdadera fuente de misericordia. Ahí estaba aquel que les podía dar la llenura y saciar su necesidad de misericordia.
la confianza de que Él puede saciar mi necesidad de su misericordia, dándome lo que era imposible para mí. ¿Qué cosa? La sanación de mi alma. Y haciéndome solo Él digno de la vida eterna conforme a su bondad. Eso hizo Jesús. Eso hizo según su gran misericordia. Finalmente, dice Pablo en su carta a los romanos lo siguiente. Escuchen. Dijo el apóstol. Pues a Moisés dice Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Tendré, Dios hablándole a Moisés, yo Jehová, yo Dios el Eterno, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15 y 16, Saulo. Romanos 9, 15 y 16. Hermanos, el Señor siempre supo que nosotros, los gentiles, estaríamos en necesidad de su misericordia. Él siempre supo que nosotros, los no judíos, estaríamos vacíos, totalmente escasos, necesitados de misericordia. Y a través de Cristo, Él ha tenido misericordia de nosotros. Muchas gracias a todos por su atención. E invito a los que aún no han recibido la sanación de sus pecados en Cristo por su misericordia, a que acepten la invitación del Señor a recibir los beneficios que solamente Él puede dar.